quiere que cada uno de nosotros esté convencido de que esta es la tarea más grande que el Señor Jesús nos dio, y es la tarea de evangelizar. Allí también aparece un versículo, en la imagen dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos o evangelizamos. Este versículo es uno de esos versos que personalmente, desde hace aproximadamente unos 8 o 6 años, se ha convertido en el lema de mi vida ministerial, pensando también en el evangelismo. ¿Qué dice ese versículo? Que los apóstoles, de acuerdo a una cita en el Antiguo Testamento, creyeron en el Señor Jesús. Como resultado, ¿qué hicieron? Hablaron, ¿sí o no? Evangelizaron. Y la iglesia de Corinto, o todas las iglesias hasta el día de hoy, debe suceder lo mismo. Si tú has creído, necesitamos que, o Dios necesita que nos activemos, nos movilicemos y evangelicemos. Si vemos esa conexión ahí, creo y hablo. Creemos, plural, y entonces todos hablamos o todos evangelizamos. En 2 Corintios 4:13. También tengo una pregunta, y es, ¿qué versículos tenemos en la Biblia que soportan la acción de evangelizar? Si está dando cuenta, la palabra evangelizar en todas las imágenes está en color rojo. ¿Qué versículos tenemos en la Biblia que soportan la acción de evangelizar? Porque nosotros lo que hacemos está basado en las Santas Escrituras, está basado en la palabra de Dios, que es la autoridad. Y tenemos citas como Mateo 28, del 18 al 20, y hacer discípulos. Conocemos los otros versículos. Hechos 1:8, otra cita que soporta la acción de evangelizar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Otra cita, Romanos 10, no estoy leyendo todos los versículos, pero una parte. ¿Cómo creerán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. 2 Corintios 5, 18, 20, otra cita que soporta la acción de evangelizar, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y Él mismo en nosotros ruega a los hombres que se reconcilien, que no les está tomando en cuenta sus pecados. Él nos dio a nosotros, la iglesia, a cada creyente, el ministerio de la reconciliación. Primera Tesalonicenses 1, 4, 7, no me acuerdo bien, pero lo pueden leer en casa. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, también es predicar a tiempo y fuera de tiempo esa palabra, ese evangelio, o sea, siempre estar llevando el mensaje a otros. Tenemos algunos de memoria, otros los recité, uno lo olvidé, pero tenemos muchos versos que soportan la acción de evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios ha dejado este libro y es su palabra inspirada, y en este libro está su voluntad, está lo que Él quiere de nosotros. Y una parte de lo que quiere de nosotros es que evangelicemos. Que el Señor esta mañana nos convenza, o nos anime, o nos impulse con todo este sustento bíblico y muchos más que pudiéramos colocar acá, pero solamente digamos que unos muy conocidos. Hemos leído y recibido enseñanzas y aceptado como verdad este fundamento bíblico, pero solemos o estamos habituados al énfasis de los mandatos, porque son dados por Dios y es una meta para cada creyente en la iglesia. Pero pasamos por alto el ejemplo del Señor Jesús. Cuando evangelizo, es necesario leer, meditar y estudiar regularmente las Escrituras. Toda la Biblia, pero especialmente los evangelios. Cada evangelio nos ofrece una valiosa vivencia evangelizadora. Cada evangelio tenemos al Señor Jesús cuando nace, sus primeros años, cuando comienza su ministerio, y tenemos una
valiosa vivencia evangelizadora. Entonces, aunque la tendencia es a ver el sustento bíblico para la acción de evangelizar, pasamos por alto el ejemplo del Señor Jesús, nuestro mejor y mayor ejemplo, el Señor Jesús evangelizando. Y no podemos descuidar ninguna de las dos. Entonces, esta mañana vamos a estar pensando en el ejemplo de Él, vamos a estar mirando un pasaje o varios pasajes donde nos muestra cómo Él evangelizó y otras cosas más. ¿Dónde tenemos el mejor ejemplo? Ahí aparece en la pantalla. ¿Dónde tenemos el mejor ejemplo? Los creyentes no solo conocemos los principios de evangelizar, sino que también reconocemos nuestro gran ejemplo del Señor Jesús. Esa palabra reconocer es vuelvo y medito, vuelvo y hago énfasis e inclino mi mirada, mi mente y mi corazón a ese ejemplo del Señor Jesús evangelizando. Amén. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Porque hemos hablado no solamente del sustento bíblico para evangelizar y el gran ejemplo del Señor Jesús que evangelizó, sino ¿qué es el Evangelio del Señor Jesús? Pues el Evangelio, como dice 1 Corintios 15, que ha sido revelado, es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es un resumen de un versículo como 1 Timoteo 3:16 o otros versículos donde aparece resumido el Evangelio. Pero el Evangelio, ¿dónde está? Acá, ¿sí o no? Escrito en una persona que se llama Jesús, en un mensaje que Él mismo encarnó y vivió, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Cuando compartimos el Evangelio, hablamos de doctrinas como la creación, el hombre, el pecado, la condenación, la muerte eterna, la redención de la cruz, la resurrección de los muertos y la eternidad del hombre. O sea, muchas doctrinas, si no todas, las que están en la Biblia, han de ser compartidas cuando evangelizamos, cuando alguien nos da la oportunidad de darle ese mensaje en unos minutos o en un espacio donde va a ser más de un minuto o varios minutos y puedo presentar el consejo de Dios. Otra frase que aparece ahí: la comprensión del mensaje impactará al hombre que cree, de manera que lo cambiará para evangelizar a otros. La comprensión del mensaje. Una persona que vende algún producto, dígase de aseo o un producto de alguna necesidad doméstica, alguna empresa que ofrece algo al cual la persona o la familia o la sociedad necesita, siempre el énfasis, el ejemplo que quiero darles es que ellos que conozcan bien lo que están haciendo y que las personas puedan entender para qué les sirve. Para que la persona luego de escuchar a ese vendedor diga: lo necesito, lo quiero, cuánto vale, dónde lo venden, etcétera. De alguna manera nosotros, no es vender, pero tenemos el Evangelio, lo comprendemos, nos transforma y de esa manera lo compartimos a otros. Esa es la secuencia de Dios. Ese es el ABC del evangelismo. Tenemos un sustento bíblico suficiente, bastante. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo de evangelismo, y también tenemos qué es el evangelio y cómo éste nos impacta de tal modo y de tal forma que yo entonces lo hablo a otros y lo expreso a otros con un testimonio. Eso es, en resumidas, lo que el Señor hace en nosotros y sigue haciendo y está haciendo en nosotros cada día.
Pensando en esto, vamos a estar en 3 capítulos del Evangelio de Marcos, porque yo les dije al principio que la tendencia es pensar en los mandatos, que son muy valiosos, pero a veces descuidamos el ejemplo del Señor Jesús. Y esa es nuestra inspiración, esa es nuestra huella, esa es nuestro empuje o nuestro caminar diario, seguir el ejemplo de Él. Amén. Entonces allí aparecen 3 cuadros. Vamos a estar viendo 3 pasajes en Marcos. El primero está en el capítulo 1, el ejemplo del Señor Jesús. El segundo, en Marcos 3, cómo Él escoge unos hombres y los envía. Y el tercero, Él también da unos elementos o unas herramientas para evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver esto en un evangelio cortico, el más corto, y es el evangelio de Marcos. Entonces veamos Marcos capítulo 1, 14, 15, por favor. Vamos a pedir el favor a mi hermano Alejandro, si lo puede leer. Marcos 1, 14, 15. Bien, muchas gracias, mi hermano. Y saltemos ahí al versículo 39 del mismo capítulo. Versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. La acción del Señor Jesús de predicar. Y también creemos que es evangelizar, porque lo hizo afuera de un recinto o también en sitios donde había grupo de personas. Entonces este pasaje nos da ese ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús no esperó un periodo de meses o de años para iniciar la acción evangelizadora. El Señor Jesús, dice allí Marcos, se bautizó. Luego vino la tentación en el desierto. Algo pasó con Juan el Bautista, fue encarcelado, quien también predicaba el evangelio del reino de Dios. Pero el Señor Jesús, en el lapso de unas horas, quizá, empezó a evangelizar. Empezó a predicar el evangelio en Galilea y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Un mensaje de que Él es el cumplimiento, de acuerdo a las profecías, que Él es el rey de un reino, que Él está ahí porque se ha acercado, y un llamado bien importante en el evangelismo a que los hombres, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, Dios es paciente para que los hombres procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno perezca. Y también Hechos 17, también allí el apóstol Pablo en Atenas, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero mire que lo que dijo Pedro y lo que dijo Pablo, quien primero lo dijo fue el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, tomándolo para nosotros, de vida cristiana, de una conversión y cómo debemos empezar a evangelizar. ¿Sí? No esperar tantos años para hacerlo. Claro, no sobra el curso vida, las 12 botellas de leche, cómo evangelizar. No, todo eso es una bendición. Pero lo que tenemos acá es de lo que yo sé como creyente y quizá muy poco
en esos primeros días de creyente o meses de creyentes, o quizá años, lo voy a dar a otros, lo voy a compartir con otros. Y mire que tenemos la Biblia, nosotros podemos salir a la calle con la Biblia y pedir el favor a alguien que por favor la lea, o si me permite leérsela. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Y también por medio de la palabra hay fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, claro, no sabemos todos los versículos de memoria, pero sí podemos leerlo, porque hemos pasado por un colegio y hemos aprendido a leer. Entonces el Señor Jesús es nuestro ejemplo de la acción de evangelizar, de un mensaje que comparte y que no lo hace después de una larga preparación, de una larga experiencia, sino que se lanza al ruedo y lo hace. Amén. El Espíritu Santo, versículos antes, está en él para esa acción, para ese propósito. Busqué qué significa la palabra ejemplo. Patrón, modelo, muestra, molde, persona, cosa, acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. En nuestro cerebro hay unas neuronas llamadas espejo que se activan a la acción propia o de otra persona. O sea, el ejemplo que nosotros recibimos de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestras personas que nos disipulan, viene desde el mismo cerebro, con unas neuronas que toman esas acciones y nosotros, a través también del Señor, principalmente del Señor, pero esto es lo que está pasando con nuestro cerebro, las neuronas espejo, queremos imitar a otros. Y sabemos por las Escrituras que es la voluntad de Dios el seguir el ejemplo de los buenos ejemplos. Y Dios dejó su Escritura para que sigamos ese ejemplo. Y esta mañana estamos viendo el ejemplo del Señor Jesús. Y qué bueno acercarnos cada vez más a ese ejemplo. Hay dos puntos en esa imagen. Comprende el Evangelio y el segundo, lo comparte a los hombres. ¿Alguien sabe de memoria Romanos 1:16? ¿De pronto? Amén. La esposita la ayudó también. Muy bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. A todo aquel que en él cree. El Evangelio es dunamis, es poder, poder para cambiar a un hombre que está muerto a la vida espiritual, que está alejado para que ahora tenga una comunión con Dios, que es un pecador para que reciba el perdón de sus pecados. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando leemos la Escritura allí en Romanos, también dice el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:8, que lo leímos hoy en la cena, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien sabe Romanos 6:23? Porque la paga. Amén. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, un evangelio como el evangelio de Romanos, pero también sabiendo que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para la acción evangelizadora, nos da ese mensaje que puede estar en nuestra mente y en nuestro corazón y podemos decírselo a otros. Podemos transmitírselo a otros. Las personas que están ahí pueden escucharlo y el Espíritu Santo convencer de pecado, juicio y justicia. Y esas personas entonces también vale la pena escucharles, preguntarles, el mensaje que le acabo de compartir, ¿fue claro? ¿Tiene alguna duda? Por favor, permítame aclarársela.
Podemos ir a otro pasaje. O luego de presentar el mensaje, ¿cree usted que realmente es cierto? ¿Lo quiere aceptar en su corazón? ¿Lo quiere hacer suyo? Es una conversación también el evangelismo. No es una predicación desde un púlpito, es un contacto con personas, cuando es uno a uno, evangelismo personal. Pero necesitamos las escrituras y necesitamos comprender el evangelio. Hay creyentes que aún no comprenden el poder del evangelio. Y entonces al compartirlo, si lo comparte, porque si no lo entiende, se le dificulta compartirlo, va a quedar escaso o limitado o no claro para las personas que lo oyen. Y 2 Corintios 5:19, yo lo voy a leer, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces tenemos el ejemplo del Señor Jesús, amén. Cómo su ministerio está acompañado intencionalmente con un trabajo, y era el de evangelizar. Pero dentro del Señor Jesús estaba también la comprensión del mensaje y el poderlo dar a otros. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero tristemente, nosotros muchas veces escuchamos ese mensaje y queda dentro de las cuatro paredes. ¿Sí? Duramos mucho tiempo solamente creciendo, como dicen por ahí, más preparado que un cumis, y no llevamos el mensaje. No nos lanzamos a llevar el mensaje como iglesia. En la iglesia de Suba, un pequeño testimonio para la gloria de Dios, venimos saliendo a la calle aproximadamente unos 6 o 7 años. Claro, en la pandemia eso fue diferente. Hicimos un video de evangelismo con la ayuda de algunos hermanos. Salimos aproximadamente cada 15 días a las afueras del local, y hace aproximadamente como un año estamos yendo al portal del Transmilenio de Suba y al centro comercial, uno de los más grandes, el centro comercial Centro Suba. Estamos saliendo en el poder de Dios. Creemos que siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, tomando el sustento bíblico que es suficiente, no hay excusa, no hay forma de justificarnos, y salimos con temor, con debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y la experiencia de no tener palabras en nuestra boca, porque vamos a estar con alguien que nunca hemos visto, pero que el Espíritu Santo pueda colocar esas palabras y que sean las palabras de Él, y acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice la Biblia, pero finalmente dependiendo de Dios, de lo que nos vaya a pasar en esas 2 horas en la calle, con su buen bloqueador, con su buena bebida, su buen refrigerio. Empezamos orando y terminamos orando, y repartimos literatura, lo que se llama volantear. Los que tienen menos experiencia, volantes, y aquellos que por la gracia de Dios podemos tener una conversación, porque está sentado, porque está esperando a alguien, porque etcétera, entramos a tener una conversación con esas personas. Tomamos datos, en algunos casos oramos, en algunos casos se interrumpe esa conversación, no podemos seguir, etcétera. Pero un grupo, entre 10 y 6, salimos a evangelizar. Amén. Salimos a hacer la voluntad de Dios. El Señor nos ayude a todos nosotros. Los líderes de una iglesia deben ser el segundo ejemplo de evangelizar. Tenemos en la Biblia varios ejemplos de evangelismo. Todos los apóstoles fueron ejemplos de evangelismo. Los discípulos del primer siglo, o los creyentes del primer siglo,
El ejemplo es una fuerza inspiradora que atrae a otros. Amén. El ejemplo del Señor Jesús, pero también el ejemplo de ustedes. Animará a otros, ¿sí? Involucrará a otros, llamará a otros a que lo hagamos, a que oremos y salimos en el nombre del Señor. Señor, en tu nombre lanzaré la red. Es un buen ejemplo del apóstol Pedro. En tu nombre lanzaré la red. ¿Y qué pasó ese día? Y antes el Señor Jesús o después el Señor Jesús le dijo, yo te haré pescadores de hombres. Y al instante, ¿qué pasó con Pedro y con otros? Dejaron las redes y salieron a pescar hombres y ya no peces. Con todas las dudas, con todas las preocupaciones, pensando en sus responsabilidades, en los impuestos del imperio, en las situaciones que tenían de esposa, esposos, hijos, familia, salieron a evangelizar. Amén. Ese es nuestro ejemplo, mis hermanos. Vamos a ver el segundo. Marcos, quiero pedir el favor a mi hermano Jesús, mi hermano Chucho. Marcos 3, 13, 15. Marcos, ahí estamos en Marcos, ¿no? Marcos 3, 13, 15. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, por otros evangelios sabemos que el Señor Jesús, después de un tiempo, no tan extenso, ¿sí? En su mente, ¿qué estaba? Que él le quedaban 3 años, más o menos, 3 años. Que necesitaba, ¿qué? Escoger a otros, sus 12. La Biblia dice en otros evangelios que pasó la noche que orando. Bueno, esa era su vida diaria, ese era su hábito con Dios Padre. Él oraba, pero esa noche la oración tenía un énfasis especial. Señor, ¿a quiénes escojo? Porque eran muchos. ¿A quiénes escojo? Y después de esa noche orar. Dice allí, llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció los 12. Estableció los 12 para que estuvieran con él. Qué hermoso. Y para enviarlos a predicar. Estableció. ¿Qué significa establecer? Fundar, constituir, erigir, fijar, poner. Poner para que permanezca en una posición específica. Estar de pie en un proceso durativo. Él los estableció de un grupo grande, como sus primeros 12 que harían la acción evangelizadora. Entonces no tenemos solamente al Señor Jesús, sino que tenemos a 12 que en oración Él escogió para que estuvieran con Él y luego ayúdenme ustedes, para enviarlos. Bueno, háganla a ver, ¿sí o no? Porque la costumbre es quedarnos con Él. Pero también les dijo desde un principio, ustedes van a ser enviados. Ustedes van a llevar a cabo evangelismo o misiones, que también es un tema de la Biblia. Esta historia que les voy a leer, seguramente todos sabemos cuál es. Y el hombre de quien habían salido demonios, le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda ciudad,
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cómo se llama esa historia? ¿El endemoniado? Gadareno, ¿sí, no? Que ya es ex endemoniado. Entonces no solamente tenemos el ejemplo del Señor Jesús, de la acción evangelizadora, de los 12 que establece después de una noche de oración para enviarlos, sino que también tenemos situaciones no aisladas de personas que el Señor Jesús envía. El endemoniado, se le salieron sus demonios, su legión, quería estar con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo: no, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y para las mujeres de la iglesia, estas amadas hermanas, qué bendición tenerlas. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Una mujer atribulada, una mujer afectada por malas decisiones, una mujer con un estigma, con un rechazo de la sociedad, tiene un encuentro con el Señor Jesús. El Señor Jesús revela parte de su vida, cree en Él, y ella va a Samaria y cuenta que había alguien, el Cristo, el Mesías, que le había dicho todo acerca de su vida. Y la Biblia dice que allí creyeron, ya no por la mujer, sino por la palabra del mismo Señor Jesús. O sea, una mujer que evangelizó a los minutos de haber creído. El endemoniado, el ex endemoniado y también la mujer samaritana. Hermosos ejemplos. Tenemos la comunión con Jesús. Primera de Juan 1:3, les pido que vayamos, por favor, porque estuvieron con él, ¿no? Esos 12 estuvieron con él antes de enviarlos. Primera de Juan 1:3 dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, volviendo otra vez al pasaje de Marcos, pasó la noche orando, al siguiente día escoge los 12, los establece, Juan, Simón, está con él, están con él, comunión, y luego los envía. Es importante lo que dice ahí Marcos, para que estén con él, la comunión con el Hijo. Porque el Señor Jesús también dijo esto en Juan capítulo 15, si no permanecen en mí, no van a dar fruto. Si no permanecen en mí, no podéis hacer nada. Necesitamos esa comunión con Cristo, que es esa fuente de fuerza, de sabiduría, de perseverancia para llevar el mensaje a otros. Y vayamos a Romanos 1:5. Romanos también, al inicio de la carta, habla sobre esta acción evangelizadora. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Aquí el testimonio del apóstol Pablo con los apóstoles, pero también algo para nosotros, el compromiso con la palabra. Hay obediencia. El pecado, porque es un pecado de no evangelizar, es el pecado de la omisión. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado que trae como hijos de Dios nos debilita, nos desanima, nos desvía. Nos debilita, nos desanima y nos desvía. Pero el pecado puede ser confesado. El Señor dice que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasaría si a partir de hoy cada uno de nosotros le pide al Señor perdón? Perdóname por no llevar tu mensaje a otros. Pues Él me va a limpiar
y me va a seguir limpiando para hacerlo. Pero si no reconocemos que es un pecado y que estamos desobedeciendo un mandamiento, pues vamos a seguir ahí quietos, no movidos por el Señor para llevar su mensaje. Entonces la invitación también del Señor, y también yo debo hacerlo, es pedirle perdón al Señor por no cumplir con la gran comisión. Perdóname, Señor, por no cumplir con tu gran comisión. Después de tanto tiempo conocerte, pero Señor, creo que tú me limpias, lo prometes, y que también me capacitas, que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad para hacerlo. Lo creo, Señor. ¿Y qué va a pasar? Ya vamos a salir, porque Él me limpió. Entonces, qué importante la humillación, qué importante la rendición delante del Señor, frente a la tarea más grande del creyente. Así empezamos, ¿no? La tarea más grande del creyente es evangelizar, pero tristemente es la tarea más omitida o ignorada del creyente. Y entre esas dos cosas tenemos el arrepentimiento. El Señor nos puede limpiar más y más para hacerlo. Amén. Veamos el tercero. Y quiero pedirle el favor a mi hermano, si no me puede leer, ¿cuál es su nombre? Jonathan. Marcos 6, 7 al 10, por favor. Nos desvía. Las tres D. Ya, eso nada. Pero sí es así. El pecado nunca va a ser una bendición para nosotros como creyentes. Pero tenemos el camino, confesarlo. Y en este caso decirle a Dios, perdóname porque no he hecho mi parte como hijo tuyo de evangelizar. Del 7 al 10. Sí, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, similar al pasaje que vimos allí, pero tiene otras características aquí en Marcos, y es que a esos 12 los comenzó a enviar de dos en dos. ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchas respuestas. Compañía. Mientras uno está hablando, el otro está orando. Mientras uno está hablando, el otro puede estar pendiente si llega alguien más sospechoso. Puede ser alguien maduro con alguien que todavía está empezando la vida cristiana. Entonces él va a aprender del maduro. Puede ser mixto, porque vamos a evangelizar a una mujer y qué bueno que esa mujer me vea a mí con otra mujer y no se sienta, en Bogotá se le acercan a uno y uno dice me van a robar, ¿así? Pero si voy con una mujer, bueno, también me pueden robar, pero puede ser también, el acercamiento es mucho más fácil. Entonces el Señor mandó de dos en dos. Dice que no lleven por el camino bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. O sea, ligeros, ¿sí? Los evangelistas tienen una tentación o una tendencia y es a la popularidad. Y hoy en día con el tema de las redes sociales, entre más link para ese evangelista, yo no sé si él se siente mejor. Pero es lo que sucede hoy en día y puede ser un creyente, puede ser un hermano, pero por la popularidad su corazón se puede desviar y quita al Cristo que es el centro, que es el Señor, y pone su vida como primero, como el más importante. Entonces, el Señor Jesús en otras palabras le dijo a sus 12, vayan
pero vayan de la manera más sencilla, más práctica, no carguen, que no se vean diferentes a los demás, que no tengan que llamar la atención, ¿sí?, de una forma extravagante, etcétera. Entonces también Él da unos elementos para hacerlo. Vayamos a Efesios 4:12, por favor. Efesios 4:12. Porque también la Biblia da indicaciones de que podamos trabajar en ministerio, ¿sí? Como unir, ¿sí? ¿Cuántos aquí son ujieres? Levante la mano, ujieres. Listo. ¿Cuántos aquí son predicadores, maestros? ¿Cuántos acá son maestros de escuela dominical aparte de ellos? Maestros de escuela dominical. Muy bien. O sea que también cuando hablemos de evangelismo, ¿cuántos hacen parte del ministerio de evangelismo? Levantarían la mano, ¿sí o no? Porque hago parte de un ministerio dentro de la iglesia. Entonces, estos versículos, Efesios 4:12, pensando en eso, dice la palabra de Dios, Efesios 4:12. Le damos el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Creemos que estos tres son para la iglesia de hoy, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los evangelistas que tienen ese don, como Felipe en el libro de Hechos, con maestros y con pastores o con ancianos, ayudan a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, hasta hay una meta a futuro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Por tiempo no lo vamos a leer, pero hay un pasaje que me gusta mucho, y no es por Marcos, sino que es por Lucas. Seguramente alguna vez lo han leído. El Señor escoge a 70 personas. O sea, no solamente estaban los 12, no solamente estaban esos casos que no son aislados, individuales, sino que escoge a 70. Y en Lucas dice, oren, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero ustedes 70, de dos en dos. Dice Lucas que los mandó en una avanzada, en palabras militares. O sea, ellos iban adelante y el Señor Jesús, después de un tiempo, iba a ir a donde ellos fueron. La pregunta es, ¿qué hicieron esos 70? Pues evangelizaron. Avanzar el reino, evangelizaron. Pero esto me llama mucho la atención. Dice Lucas que cuando ellos regresaron, estaban felices porque los demonios se sujetaban. O sea, eran personas que no tenían mucho conocimiento no tenían comprensión de lo que es de valor, de lo que es el corazón, lo que Dios quiere, lo más importante, sino que todavía eran bebés espirituales. O sea, Él mandó 70 bebés espirituales a evangelizar, y por eso la respuesta de ellos, que estaban felices porque los demonios se estaban sujetando, y el Señor Jesús les dijo, no estén felices por eso, estén felices porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, mire cómo el Señor Jesús nos da el ejemplo de que 70 seguidores de Él, bebés espirituales, recién ahí en ese proceso corto de salvación, los envió. Y ellos tuvieron que orar, tuvieron que mirar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? El Señor Jesús en su autoridad me envió, vamos a hacerlo. Entonces tenemos el ejemplo del Señor Ejemplo el ejemplo de los 12,
el ejemplo de aquellos casos que no son aislados y el ejemplo de 70. Amén. Que fueron a evangelizar en sus primeros meses. Dicen algunos, ¿no? También la Biblia dice, en su primer amor. En su primer amor. ¿Tú has perdido ese primer amor por Dios? Bueno, el Señor dice allí en Apocalipsis, capítulo 2, arrepiéntate, ¿sí? Vuelva a hacer las obras que hacías antes. El Señor nos limpia y nos ayuda a seguir adelante. Y Primera de Pedro 4:11, Primera de Pedro 4:11, ya para ir terminando, dice la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otro pasaje de los dones distribuidos en los que hacen y en los que hablan. Y lo hacemos conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. ¿Con qué fin? Darle la gloria a Dios. Amén. Darle la gloria a Dios. Unos versículos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15, 26, 27. Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Tenemos entonces este resumen ahí en la imagen en la pantalla. El ejemplo del Señor Jesús, capítulo 1. Él envía a los 12, a los 70, a otros, a llevar el mensaje, Marcos 3. Y también brinda unos elementos, unas herramientas, una estrategia, una forma, porque el evangelismo en la multiforme gracia de Dios se puede hacer de muchas formas, siendo bíblicos, allí en Marcos 6. Tenemos entonces 3 circunferencias. Ahí aparece la siguiente. Tenemos 3 circunferencias, amén. Acabamos de ver 3 principios que son tomados de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Son necesarios para producir en nosotros un cambio profundo y perdurable. Pero si a la vez creemos, será una dinámica con un resultado externo: el evangelismo en todas sus manifestaciones. Es importante creer. Lo que damos por hecho de que hemos creído, pero no lo estamos haciendo. Entonces, creer y actuar. Creer y hablar. Y volvemos otra vez al versículo del principio. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, esta mañana, la iglesia Torre de Refugio diga: creemos y vamos a hablar. Amén. Vamos a seguir hablando, porque yo sé que ustedes lo han venido haciendo. Si no, no habría nadie acá. Amén. Ustedes han hablado y aquí hay personas, pero pueden haber más personas en sus casas y aquí en el local. ¿En qué se parece evangelizar en saltar de un avión con paracaídas? ¿Sí ve la imagen ahí? ¿En qué se parece evangelizar en saltar de un avión con paracaídas? Que podemos tener todo: el instructor, el paracaídas, el equipaje, el avión, la altura, pero si no salto, nunca voy a tener la experiencia del evangelismo. Y es ahí donde está la fe, el creer, el creer. Todos como iglesia, pero también cada uno, el ministerio de evangelismo en la iglesia saltando, porque Dios ha hecho todo, Dios me ha dado todo para hacerlo. Amén. Saltemos, mis hermanos, en la acción de evangelizar. Y unas conclusiones: confesar a Dios su perdón o pidiendo su perdón por no cumplir con la evangelización. Pedirle perdón a Dios.
Segundo, corresponder al grande amor de Dios que envió a su Hijo al mundo. Es una manera de corresponder a todo lo que Él me dio. Y tercero, comprender que la evangelización debe unirse con el discipulado. Debe unirse con el discipulado. Porque lo que nosotros hacemos en la calle, o en los cumpleaños, o en el velorio, en cualquier sitio, es proclamar el evangelio. Pero esas personas deben ser llevadas por el Señor a un discipulado. Amén. Debe haber discipulado de esas personas a quienes les compartimos el evangelio. Mi hermano Alejandro, ¿quiere orar por este mensaje, por favor?